Muy buenos días, un placer saludarles. Iván Anamilla, mi nombre, abogado de Mont Group México. Vamos a esperar un par de minutos nada más para comenzar con este seminario que hemos titulado el convenio tributario, bueno, que va a abordar, mejor dicho, el tema del convenio tributario entre México y Chile, sus oportunidades em, y beneficios. Así que vamos a esperar unos minutitos más para poder partir. Agradecido antes que todo por la gentileza, la puntualidad. Es un seminario que vamos a presentar bastante práctico, muy ágil. A mí, yo no soy partidario de seminarios tediosos o técnicamente muy pesados, entonces vamos a tratar de hacerlo más fluido. Al final de la presentación, vamos a abrir un pequeño espacio para un par de preguntas y respuestas. No obstante, de que ustedes van a recibir un correo electrónico con la presentación que voy a tener a bien hacerles y el link del video, por si quieren ustedes retomar alguna parte del pasaje o del transcurso del video de la presentación para precisar algún tema. De todas maneras, los datos de contacto míos van a quedar al final de la presentación. Así que, bueno, vamos a esperar un poquito de tiempo. Bueno, me parece que estamos bien en honor a a la hora, al tiempo de ustedes. Reitero mi agradecimiento por conectarse en esta oportunidad. Reitero mi nombre, Iván Alamilla, abogado mexicano de Mont Group México, un estudio. En México comenzamos un despacho de abogados fundado hace casi 50 años por nuestro managing partner, o Santiago Montt, da el nombre de Mont Group. Y bueno, a través de esta y otras charlas, nosotros pretendemos o lo que buscamos es mantenerlos informados de lo que es la actualidad en materia legislativa en los países donde tenemos presencia regional, que son 12. Las banderas de aquellos países están abajo en mi presentación. Y en esta oportunidad, bueno, como especialista en materia legal mexicana, les voy a hablar respecto de un tema que es bastante interesante y que tiene una relación directa con el intercambio de bienes y servicios entre los países de la región. Buenos días, señor Baeza. Me voy a permitir, reitero, en algún momento em, abrir el panel para preguntas y respuestas al final. Así que si tienen alguna duda, vayan tomando nota y con todo gusto las vamos respondiendo. Entonces, como les decía, es muy importante, todos los empresarios cuando inician relaciones comerciales con otro país, con otra entidad, en este caso lo voy a personalizar en el caso de México, eh, las preguntas que siempre nos formulan y nos hacen son aquellas que van relacionadas con el tema tributario, el tema impositivo. Por ejemplo, si me voy a instalar en México, ¿cuáles son los factores que debo considerar? ¿Debo tener un socio mexicano? Son preguntas. ¿Cuál es el impuesto a a las ganancias, el impuesto a la renta? ¿Se paga IVA, no se paga IVA? También tema de servicios digitales. ¿Qué pasa si yo contrato a una persona en México? Todo lo que tiene que ver con las cargas laborales, las cargas impositivas en materia laboral. Todas estas son dudas que se van generando y que son válidas cuando recién se están aventurando a una inversión o a un intercambio de bienes o servicios en México o con mexicanos. Y nosotros tratamos de darles un panorama muy general, no obstante de que cada situación en particular es muy específica. Entonces, tratamos de aterrizar siempre todo de manera conceptual para que se entiendan las generalidades y nosotros darles una orientación un poco más enfocada al tipo de situación legal o comercial que ustedes van requiriendo en México. Lo que sí que yo, algo que le digo a los clientes o potenciales clientes que se nos acercan, es de que traten de cambiar un poco el chip de cómo se hacen las cosas en Chile versus cómo se hacen en México, porque la cultura empresarial, cultura de negocios en México es distinta a la chilena. Los chilenos particularmente son como más
más expeditos, más ágiles, tienen mayor celeridad en sus temas, en sus agendas. El mexicano regularmente se toma su tiempo para poder establecer acuerdos o relaciones comerciales con sus contrapartes. Y eso muchas veces a los chilenos les llega a ser como un crank en su agenda, en su programación. Ustedes, los chilenos, son un poco más acelerados, van más estructurados. En cambio, el mexicano, si le dicen, oye, nos vemos a las 10 de la mañana, el mexicano suele llegar 10, 10 y cuarto, 10:20, y dice es que hay mucho tráfico, mucho taco, como le dicen en Chile. Entonces, tienen que ir permeando un poco de la cultura empresarial mexicana. No digo que sea malo, o que el mexicano es lento per se, pero sí el mexicano anda un poco con un cambio menos que el chileno. Así que para que no se desesperen y no vayan a pensar de que hoy el mexicano es lento, es tardado, es demoroso. Nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas. Así que bueno, ya entrando un poco más en materia, las haciendas de ambos países, tanto de Chile como México, han podido establecer o encontrar mecanismos de comunicación, de cooperación, para que todo lo que sean hechos generadores de impuestos en ambos países sean eficientes y puedan incentivar de alguna forma el intercambio de bienes o servicios o las inversiones entre nacionales de los dos países a través de reglas claras, a través de circulares, normativas, acuerdos de cooperación, de información, pero es bueno tener cuerpos normativos que establezcan el ABC de cómo se hacen las cosas, cuáles son los casos particulares que vamos a abordar como norma, digamos, que ambos congresos han podido determinar a través de estos convenios. Los convenios, esto a través de una pirámide legal que nosotros le llamamos la pirámide de Kelsen, nosotros los abogados me refiero. Hay niveles de legislación. Las constituciones políticas están por sobre cualquier otra norma y están al mismo nivel que los convenios o tratados internacionales, que este es el caso. Y después vamos aplicando las normas locales o particulares para aquellos casos que no están consagrados en convenios. Entonces, por orden o por jerarquía, vamos a aplicar las constituciones políticas de cada uno de los países soberanos, de cada uno de los estados contratantes, después, o al mismo nivel, mejor dicho, los convenios o tratados internacionales, y de ahí para abajo las normas locales, códigos, leyes, reglamentos, en fin, dependiendo de la materia que se trate. Bueno, en este caso, este convenio se firmó en la ciudad de Santiago el 17 de abril del 98, entró en vigor el 15 de noviembre del 99 y fue publicado finalmente el Diario Oficial de la Federación en México el 8 de febrero del año 2000. Es decir, ya tiene 24 años de vigencia este convenio. Este convenio se estructura con base en las normas o los acuerdos de la OCDE, de la OCDE, que permite que estos convenios sean modificados, adicionados, reformados a través de mesas de trabajo de ambos países, para darle un poco más de celeridad y que no estén celebrándose estas modificaciones a través de convenios, o que los congresos los sancionen y se demoren mucho tiempo en ejecutarlos, sino que se van haciendo adecuaciones. Cuando hay cambios estructurales mayores, obviamente que tiene que pasarse por los congresos, si no, las mesas de trabajo establecen las formas o los mecanismos de poder hacer estas adiciones o particularidades. Por ejemplo, si cambia una tasa impositiva en México o Chile, esto se informa en el convenio, entonces no hay que hacer una gran parafernalia legislativa para poder hacer este cambio o adición, ¿ya? Entonces, conceptualmente estos son acuerdos. eh, es un texto de apoyo más que todo, pero les quiero explicar que son los acuerdos que permiten incentivar la inversión a través de reglas y mecanismos legales claros, tratando siempre de evitar la planificación fiscal abusiva y la evasión fiscal. Esto a través de los convenios, o bien a través de los acuerdos o de los trabajos en conjunto que llevan a cabo las haciendas de ambos países para facilitar la lucha en contra, como les decía, la planificación abusiva y la evasión fiscal. Acá lo que se busca es delimitar la jurisdicción de cada hacienda tributaria respecto de un impuesto que se genere. Y enseguida les voy a explicar cuáles son aquellos impuestos que se abordan en el convenio para evitar la doble tributación. Bueno, ese es el concepto de convenio, de acuerdo.
vamos de lleno a lo que tiene que ver con cómo se estructura el convenio. El convenio se estructura a través de ámbito de aplicación, es decir, los impuestos comprendidos. ¿Cuáles son los impuestos que este convenio va a tratar? Fuera de estos impuestos, cada uno de los países va a resolver conforme a su norma local. ¿De acuerdo? Aquí vamos a establecer cuáles son los impuestos que se van a comprender en el convenio, las definiciones generales, es decir, quiénes son las personas o los sujetos dentro de este convenio, como Estado contratante, personas, empresa, residencia, establecimiento permanente, que son temas que a ustedes seguramente se les ha hecho mucho sentido si es que acaso ya tienen experiencia comercial con México o por ahí viendo que ya algunos clientes que aprovecho a saludar se han conectado en este panel, de que ya se han instalado en México con nosotros. Entonces, ellos ya tienen claro más o menos cuáles son estos conceptos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las rentas que se graba? Rentas inmobiliarias, beneficio empresarial, dividendos, intereses y regalías. ¿Cuáles son los métodos para evitar la doble imposición? Es decir, cuáles son los mecanismos a través de los cuales las haciendas de cada uno de los países llegan a estos procedimientos, digamos, para poder indicar a quién le corresponde la aplicación del impuesto y quién debe respetar la generación del crédito. En caso de que se haya pagado el impuesto en un país contratante, cómo se aprovecha el crédito como crédito en el otro. Y las disposiciones finales de la entrada en vigor y denuncia, que en verdad no requieren o no revisten gran relevancia o importancia, sino más que todo la estructuración de los conceptos, los hechos generadores, cuáles son los motivos de los impuestos y las retenciones que se practiquen en ambos países. El ámbito subjetivo, es decir, quiénes son las personas y son los contribuyentes alcanzados por los beneficios del convenio, es decir, son las personas naturales o personas físicas, como decimos en México, o las personas morales, que son las personas jurídicas, como ustedes lo llaman en Chile. ¿De acuerdo? El ámbito objetivo son aquellos impuestos cubiertos por los convenios, como lo es en Chile el impuesto a la renta y en México es el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo. En México, en el año 2007, la ley del impuesto al activo quedó derogada. Por tanto, esto es letra muerta, ya no hay impuesto al activo. Por tanto, pero como quedó el nombre, solamente se graba los impuestos a la renta en Chile y en México. Es decir, aquí en este convenio no se aplica tema de IVA, aquí en este convenio no se aplica tema de, por ejemplo, impuestos territoriales, como en Chile se paga, digamos, el impuesto a las propiedades que se llaman contribuciones, en México se paga impuesto predial. Todo esto, a pesar de que personas jurídicas o naturales chilenas o mexicanas tengan bienes, muebles o inmuebles en cada uno de los países, son impuestos locales y no están alcanzados por este convenio. Estos impuestos no están sujetos a los beneficios de este convenio. Solamente, y para que quede bien claro y ser muy expreso en esto, cuáles son los impuestos que se acogen a los beneficios de este convenio, solamente los impuestos a la renta por los conceptos que les voy a enunciar enseguida. No obstante eso, ¿qué puede incluir estos convenios? En la tributación del estado de residencia, es decir, yo tributo por mi residencia tributaria, por la residencia donde está el centro de mis negocios, yo tributo o puedo tributar por el estado donde yo recibo los ingresos, es decir, el estado de la fuente. Y la tributación es compartida cuando hay un mix entre el estado de residencia y el estado de fuente, es decir, donde yo soy sujeto de impuesto y de donde yo percibo el impuesto. A esto se refiere la tributación compartida. Entonces, ya les había comentado quién es la persona, son las personas físicas o morales o las sociedades o agrupaciones de personas reconocidas así por la norma local. La sociedad son las personas jurídicas o morales o cualquier entidad que conforme a la norma local se considere como tal. Actividad empresarial incluye no solamente el intercambio de bienes, sino también la prestación de servicios profesionales y otras de carácter independiente. ¿De acuerdo? De acuerdo a México, ¿cuál es el criterio para considerar a una persona residente en el país cuando yo he establecido en México mi casa habitación o tengo el centro o el interés vital de mis negocios? Cuando más del 50% de los ingresos totales los obtengo de fuente de riqueza mexicana, cuando en México tengo el centro principal de mis actividades profesionales y soy una persona natural, persona física, o las personas físicas de la nacionalidad mexicana, esto aplica básicamente para funcionarios del Estado o para diplomáticos.
de que no obstante de que están puestos en delegaciones o misiones diplomáticas, consulares, en otros países, siguen siendo para todo efecto una persona residente fiscal en México. Y la residencia fiscal de las personas morales es aquella donde se ha establecido en México la administración principal de negocios de dirección efectiva. Esto aplica para las personas que tienen, digamos, sociedades constituidas en México. El residente fiscal es su sociedad mexicana. Ustedes como accionista, ya sea persona natural o personas físicas, no tienen residencia fiscal en México. La residencia fiscal en México va a ser de la persona jurídica o de la persona moral que ustedes constituyen en el país. Esa es la persona que tiene residencia fiscal en México. Ustedes como extranjeros inversionistas están sujetos a un régimen fiscal distinto al de un residente en México. ¿De acuerdo? Porque ustedes solamente van a tributar, como voy a enunciar enseguida, o tributarían en caso de caer en alguno de los supuestos que voy a enunciar más adelante. Pero no obstante, o sea, no están obligados a llevar contabilidad, no están obligados a tributar en México como un contribuyente nacional. ¿De acuerdo? Un concepto bien interesante que se enmarca dentro de este convenio es el concepto de establecimiento permanente definido como tal, como aquel lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo parte de su actividad. Es decir, si yo tengo una sede de dirección, como se lista enseguida, hay una sucursal de mi empresa, tengo una oficina, una fábrica, un taller, una mina, un pozo de petróleo de gas, una cantera o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales, ahí tengo un establecimiento permanente. ¿Qué otros ámbitos también abarcan el establecimiento permanente? Una obra construcción, si presto servicios como persona jurídica, enviando a un expatriado por más de 6 meses en un periodo de 12 meses, o bien si presto servicios profesionales de manera independiente, es decir, yo viajo de Chile a México y estoy más de 183 días en un periodo de 12 meses. Ahí, en ese caso, para las personas naturales o las personas jurídicas, se les configura un establecimiento permanente. Otro alcance muy particular del establecimiento permanente es muchas veces las empresas suelen enviar a un, como le llaman coloquialmente los que tienen más perfil comercial, a un cabeza de playa. Envían a un chileno a México para poder hacer levantamiento, prospección de negocio, van a reuniones y ahí, hasta ahí todo funciona perfectamente. Pero si esta persona va encargada de firmar contratos, de firmar convenios, acuerdos, venta, cierre de negocios que genere derechos o obligaciones, ahí ya de alguna forma está configurando un establecimiento permanente para la empresa que lo está enviando. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser muy cuidadosos. También es el caso de que si ustedes tienen como un representante en México que realiza actividades, digamos, de cierre de negocio con facultades para poder contratar y obligar a su mandante, persona jurídica chilena, también estaría configurando establecimiento permanente. Distinto es si, por ejemplo, ustedes tienen su firma, una compañía que vende un producto en particular y lo vende a través de un distribuidor. Bueno, este distribuidor es el que se hace cargo de esa importación, ¿de acuerdo? Pero no los representa a ustedes, simplemente él dice, mira, yo vendo, no sé, aires acondicionados y tengo 10 marcas. Ahí no tiene ningún establecimiento permanente porque no está representando a la compañía, simplemente él vende una marca, ¿de acuerdo? Pero no está siendo mandatado, no está siendo ordenado desde la casa matriz o desde la fábrica para, oye, mira, yo quiero que vendas estos productos. El importador simplemente llega, importa y le vende a quien estime pertinente y no depende de las órdenes de la fábrica. Por tanto, ahí no hay establecimiento permanente para la fábrica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no incluye establecimiento permanente? O sea, ¿qué no se considera para México un establecimiento permanente? Un lugar de utilización de instalaciones simplemente para almacenaje, mantener un depósito de bienes o mercancías con el único fin de almacenarlas, mantener este depósito simplemente para que sean transformadas, para que le hagan un retoque, le hagan un ajuste. eh, un lugar para poder recabar bienes o mercancías o información para la empresa o bien para poder realizar actividades de publicidad o promoción de mis bienes o servicios. Eso no se considera un establecimiento permanente, ¿de acuerdo? Eh, un tema bien interesante es qué pasa cuando yo realicé actividades en México, estoy sujeto a una retención. ¿Qué pasa con ese dinero que yo ya pagué, con ese impuesto?
¿Lo puedo o no aprovechar en mi país de residencia fiscal? Claro que se puede. Siempre en ambos países, tanto en Chile como en México, hasta por el tope del impuesto que hubiera correspondido pagar en mi país. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en México tengo una tasa del 30% y en Chile tengo una tasa del 35%, bueno, yo aprovecho hasta el monto pagado. Es el tax credit con límite, es decir, yo pago el 30 y el 5% de diferencia lo tengo que pagar en mi país de residencia, porque ya aprovecho yo ese 30% de impuesto pagado en el otro país. En este caso sería México. eh, en materia de rentas inmobiliarias, todo lo que tenga que ver con ganancia de venta de bienes inmuebles, de acuerdo a la tributación compartida. Si, por ejemplo, yo vendo un inmueble en México, el inmueble que está en México sigue, los impuestos de este inmueble siguen todas las retenciones o todos los pagos a que dicho inmueble esté obligado a pagarse en el país. Bueno, en términos generales, los bienes inmuebles como buque, aeronave y embarcaciones se considera, digamos, como para imposición a las rentas. Em, y también, bueno, la potestad tributaria establecida se aplica para las rentas obtenidas por las empresas. Es decir, yo, compañía mexicana con capitales extranjeros, yo me sujeto a todas las normas de imposición y de retención de impuestos en México como contribuyente mexicano. ¿De acuerdo? Eh, un tema, beneficio empresarial. Acá cuando, por ejemplo, ustedes prestan servicios, esto básicamente es los servicios transfronterizos de exportación. Ustedes prestan servicios de capacitaciones, informes, lo hacen a través de la nube, ¿cierto? Preparan un proyecto a una empresa mexicana que les pide un informe. Ustedes lo mandan, ustedes nunca cruzan la frontera, pueden ir a México o a cualquier otro tema, no especialmente trabajar, pero el servicio que se presta en la nube o que se presta en Chile y se aprovecha en México puede acogerse al beneficio empresarial. ¿Qué es esto? El beneficio empresarial es la renuncia de la hacienda donde se prestó, donde se aprovechó el servicio, donde se aprovechó el servicio para que la retención en la fuente sea cero, para que ustedes, por la factura que enviaron, en este caso de Chile, si ustedes se acogen al beneficio empresarial, facturan 100, ¿cierto? Sin cruzar, sin ir a México, sin cruzar la frontera. El servicio lo prestan online o lo prestan en la nube. México les paga una factura de 100 sin retención. ¿Esto para qué? Para que México renuncie al hecho de retenerles, para que sean ustedes como prestadores de servicios, como empresa chilena, los que tributen en Chile por esa ganancia. ¿De acuerdo? A eso se refiere el beneficio empresarial. ¿Cuáles son las tasas? Bueno, las tasas de ganancia que se establezcan en sus países. Por ejemplo, en México la tasa corporativa es del 30%, la tasa de las personas jurídicas o de las personas morales. La tasa de las personas naturales o personas físicas llega a una progresión de hasta el 35%. En Chile, aquí hay un régimen bien variado porque entiendo que hay un régimen que le llaman PYME o ProPyme, que es una tasa preferencial del 10%. La renta o tributación completa llega a una tasa del 28%, y de ahí hay algunas reglas que se aplican conforme, entiendo, a su régimen hacendario, régimen fiscal. Entonces, por la ganancia que obtengan como beneficio empresarial, ustedes van a tributar en Chile, aprovechando sus créditos, aprovechando todo aquello que les sea beneficioso para un debido aprovechamiento del convenio. Siempre, siempre para poder acogerse a los beneficios de este convenio y particularmente, y valga la redundancia, los beneficios empresariales, se tiene que obtener un certificado de residencia fiscal. ¿De acuerdo? Porque así, cuando el mexicano tenga que acreditar de que pagó sin retención, dice: "No, yo no retuve porque mira, la persona que me prestó, la persona jurídica o persona natural que me prestó el servicio tributa como un residente en Chile, país con el cual México tiene un convenio. Por tanto, si es un beneficio empresarial, él está obligado y ya no tengo yo obligación alguna más que reportarte que no retuve porque hay un certificado de residencia fiscal que a él lo conmina a que él tiene que pagar en su país fuente, en su país de residencia fiscal, por la ganancia de esta factura que yo le estoy pagando. ¿De acuerdo?
lo que yo les quiero indicar es de que es muy práctico la aplicación de este convenio, porque si nos vamos a lo conceptual o lo teórico, qué es lo que dice, qué sé yo, nos vamos a ir por las ramas y no vamos a aterrizar prácticamente la aplicación del convenio, que es bastante útil, sirve bastante, y no solamente con México. Chile tiene una cantidad de convenios y tratados de libre comercio y convenios para la tributación muy amplio. De hecho, yo he escuchado del ámbito empresarial mexicano que Chile muchas veces es tomado como un país plataforma por esta gran cantidad de convenios de los cuales es parte y ha suscrito. Entonces, yo lo que les quiero transmitir es de que utilicen los beneficios del convenio porque sirve y bastante bien. ¿Qué pasa cuando ustedes, digamos, tienen una sociedad instalada en México con capitales extranjeros, puede ser chilenos o del holding donde ustedes lo establezcan, pero particularmente el tema que nos ocupa hoy día es Chile-México? ¿Qué pasa con las ganancias? Las ganancias de capital o las ganancias derivadas de utilidades que paga la compañía mexicana a sus accionistas. Obviamente que hay una retención porque la Hacienda mexicana dice, bueno, ok, usted, o también la chilena, usted está percibiendo ganancias por utilidades respecto de una inversión que tiene en México a través de un establecimiento permanente, a través de una compañía, de una filial mexicana. Perfecto. Usted va a ser sujeto de impuesto al dividendo, es decir, el dividendo que es el rendimiento de las acciones, valga la redundancia, derivado de lo que tiene que ver con rentas sujetas a la actividad comercial. Y en este caso, ¿cuál va a ser la tasa de retención? Aquí el convenio o el CDI nos indica dos supuestos o dos hechos generadores en el caso del dividendo. Si usted es poseedor del 20% o más de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga el dividendo, yo le voy a retener una tasa del 5%. Esto es en México. Y si usted tiene menos del 20% o es una persona natural, la tasa de retención es del 10%. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer esta distinción. 5% va a retener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana si el accionista es dueño del 20% o más de las acciones con derecho a voto de la filial mexicana que le paga el dividendo. O bien va a ser el 10% si ese accionista es persona jurídica, tiene menos del 20%, o si es derechamente una persona natural. Acá hay un tema muy particular y es, no quiero decir la palabra divertida, pero no hay reciprocidad, porque Chile tiene o casi todo en los convenios donde Chile es parte, en el protocolo tiene una aplicación de la cláusula Chile, porque ustedes en Chile, en su código tributario y en la ley de la renta, tienen el impuesto, famoso impuesto adicional, que es del 35%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se aplica en el caso de Chile? Esto es para un accionista o inversionista mexicano que tiene una filial chilena, le va a aplicar la tasa Chile, o en este caso el Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería a través del formulario 50, creo que se llama, le va a retener el 35%, tasa altísima. Pero dice, ¿qué voy a hacer? Te retengo el 35, pero aprovecha el crédito el crédito corporativo que la compañía ya me pagó, que tu filial chilena ya me pagó. Es decir, yo tengo una tasa del 35 de retención, que te lo va a cobrar sí o sí, pero aprovechate el crédito si no mal recuerdo, es el 27% del impuesto sobre la renta de régimen general, me refiero en Chile, las que no son empresas ProPyme. Entonces, ¿cuál va a ser la base gravable? El 8% de los dividendos, es decir, al 35 del impuesto adicional, le resto el impuesto corporativo que es de la tasa del 27%. Entonces, ¿cuál es el monto que retiene el Servicio de Impuestos Internos a través de la tesorería? Solamente el 8%, que sigue siendo mayor al 5% en el caso mexicano. ¿De acuerdo? Pero esta es la cláusula Chile, pero bueno, quien quiera celebrar un convenio en estos términos con Chile, libre de hacerlo, pero tiene que atenerse a esta circunstancia. En el caso de que fuera una compañía ProPyme que tiene en Chile una tasa del 10, claro que la retención va a ser el 25%, mucho más alta que lo que México retendría en el caso de dividendos puesto a accionistas chilenos. ¿Me explico? Eso es muy técnica esta explicación, pero así funciona.
y está en el protocolo. El protocolo es como, no quiero decir la letra chica, pero está como al final. Casi todo el mundo se va con la lectura del articulado permanente del convenio, pero hay que mirar el protocolo. Otro tema muy particular es de que como este convenio ya tiene 24 años digamos, de su debida aplicación o su aplicación práctica, bueno, obviamente Chile ha suscrito convenios con posterioridad a este convenio, al convenio con México. Entonces, Chile lo que ha hecho es, ha establecido tasas mucho más, no quiero decir bajas, sino favorables, perdón, para los estados contrapartes o los estados contratantes de esos convenios. Entonces, en México, con el convenio mexicano, se ha establecido una parte que se llama cláusula de nación más favorecida, es decir, de que en el caso de que Chile haya suscrito o suscriba con posterioridad al convenio mexicano, convenios de doble tributación donde haya tasas preferenciales, en automático estas tasas, que digamos hoy día se establecen con México, se tienen que rebajar y equiparar o igualar a aquellas tasas de los convenios que Chile suscribió con posterioridad con otros países, se tiene que equiparar el impuesto mexicano, ¿de acuerdo? Es decir, si por intereses de préstamos de dinero, que voy a entrar derechamente aquí para explicárselos. Un interés, sabemos que es, por ejemplo, yo le presto dinero a mi filial, da lo mismo si sea Chile o México, yo le presto dinero a mi filial con una tasa del 10% sobre el saldo insoluto. Ese 10% va a estar grabado con una tasa del 15%, ¿de acuerdo? Entonces, ese 15% lo va a retener impuestos internos en Chile o lo va a retener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, dependiendo quién es el que le prestó a quién, si dónde esté la matriz y dónde esté la filial. En el caso de que, por ejemplo, Chile y Colombia hayan suscrito un convenio con posterioridad a este y la tasa de intereses no sea el 15, sea el 10, en automático la tasa del convenio Chile-México tiene que equipararse a la tasa del 10% por el tema de la cláusula de la nación más favorecida. Entonces, conceptualmente, bueno, los intereses son aquellos réditos o rendimientos de préstamos de dinero que estén asociados o no a garantías hipotecarias, que pueden ser créditos o como en Chile le llaman mutuo a la vista, mutuo a plazo, con o sin intereses. Bueno, pero si tiene un interés y una parte interviniente es México, la retención va a ser del 15%. Pero si hay un convenio con posterioridad suscrito por Chile, donde la tasa no sea 15, sea 10, automáticamente la tasa Chile-México, aunque el convenio diga 15, tiene que aplicarse el 10. Ese es el beneficio de la cláusula de nación más favorecida. En el caso de las regalías, bueno, las regalías son, en este caso, las cantidades que se pagan por cualquier uso de concesión de un derecho a autor, de una marca, digamos, de un software. Si yo, por ejemplo, soy un desarrollador y yo te alquilo, te arriendo el software, no te lo vendo, porque si te lo vendo te paso el código fuente, ¿cierto? Y yo te vendo un producto terminado. Pero si yo te vendo un usuario y te cobro una regalía, ¿cuál es la tasa de esa factura? O tiene que ser una retención del 15%. Y nuevamente vamos a la aplicación de la cláusula de relación más favorecida. Si Chile suscribió un convenio con posterioridad al mexicano, con otro país donde la tasa sea menor al 15, tiene que llevarse a equiparar esa tasa. Pero en todo caso, ya sea intereses, regalías, servicios profesionales independientes, nunca la tasa va a ser menor al 10%, ¿de acuerdo? Siempre las haciendas locales se van a llevar una tasa por lo menos el 10%. Bueno, y ganancias de capital son aquellas originadas de venta de bienes inmuebles, muebles, tangibles e intangibles, que siguen la suerte de que si yo vendo un inmueble en México, bueno, por la venta se va a grabar en el estado donde se sitúa el inmueble. Si son bienes inmuebles, propiedad de un establecimiento permanente, se va a grabar en el domicilio del establecimiento permanente. Bueno, en el caso de buques, aeronaves, no sé si alguno de ustedes que esté por acá en asistente tiene una compañía de buque aeronave, bueno, pero para su conocimiento se graba el país donde reside la compañía. Bueno, y otros casos, los casos derivados del empleo, se graba donde reside la persona que le pagan el salario. Los honorarios de los consejeros se graban en el estado donde reside la sociedad que le paga los honorarios. Los ingresos de artistas, deportistas, bueno, en el lugar donde les pagan la actividad. Las pensiones se graban en el estado donde se paga la pensión, y en el caso de estudiantes, bueno, no se someten a imposición si los fondos provienen de su estado de residencia.
Bueno, muy a grosso modo, muy conceptual la explicación. Ahí están nuestras oficinas. Yo les mencionaba hace un momento que por cierto, mi correo electrónico está ahí para cualquier duda o comentario al respecto. Son de aplicación práctica estos convenios. Eh, la lectura, la explicación puede resultar en algunas formas tediosa o poco ágil, pero acá a nosotros nos gusta como estudio, como oficina, abordar caso a caso y muy particularmente las situaciones, porque eh, este es el marco normativo general, pero las situaciones en particular son las que le van dando forma a la aplicación de las retenciones o la aplicación o la utilización debida de este convenio. Así que les dejo ahí mi correo electrónico para cualquier duda o comentario, preguntas que deseen ustedes tener, ampliar, algo que haya resultado de esta presentación, la que he preparado con todo gusto para todos ustedes, dejándolos a su vez invitados para seguir nuestras redes sociales, nuestro perfil corporativo en LinkedIn para que ustedes puedan estar al día, digamos, en nuestras presentaciones, que se basan en explicarles de una manera ágil, muy ligera, el devenir legal actual de los países donde tenemos presencia regional. Vamos a seguir dando estas charlas en materia legal. Los invito también, perdón, a visitar nuestra página web donde podrán conocernos un poco más, ver el dossier de servicios, la gama de servicios que prestamos. eh, y bueno, agradecer nuevamente por su atención, la gentileza, por la puntualidad en la cita. Y bueno, quedo atento a cualquier duda o comentario en este sentido. Sí, don Cris Carmona levantó la mano. Coméntenos, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tenía una duda. Nosotros somos una empresa de software para la gestión de proyectos. Entonces, toda la operación la tenemos en Chile, pero puntualmente hemos prestado servicio y estamos a puerta de iniciar parte de nuestra venta en México. Pero la verdad es que todo se opera desde acá. Finalmente, como tú decías en la presentación, nosotros lo que hacemos es un alquiler de una licencia que permite entonces a los desarrolladores inmobiliarios poder gestionar sus proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona ahí el sistema impositivo? Porque tengo la Correcto. posibilidad de facturarlo desde Chile a México, pero también tenemos una oficina hoy día en Estados Unidos, en Florida, una LLC, Ujú. y muchas veces lo que hacemos es que facturamos por Stripe y el invoice lo hago desde Miami, digamos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ya. ¿Sigo operando tributariamente en Estados Unidos? ¿Me conviene abrir una oficina en México o sigo desde Chile? Mire, lo que pasa, señor Carmona, si usted abre una oficina en México, usted se sujeta a toda la norma tributaria mexicana. Usted tributaría como un contribuyente, digamos, comillas, primera categoría en México, con todo lo que ello conlleva. Tener una oficina, tener una estructura, presentar declaraciones de impuesto. Si usted solamente le arrienda el software con una licencia, se va a grabar con una tasa del 15% la factura que a usted le paguen. Es decir, usted factura por 100. Si usted le factura, si Chile le factura a México, México le va a pagar 100 menos 15, que es la retención, porque le tiene que practicar por la regalía. ¿De acuerdo? Y ese 15% que usted ya pagó lo aprovecha, lo descuenta de su base gravable de impuesto a la renta en Chile. Si usted presta el servicio, digamos, pero lo factura a Estados Unidos, aquí la relación tributaria es entre México y Estados Unidos. Entonces Chile aquí ya no tiene ningún alcance. Es decir,
si usted da una vuelta por Estados Unidos, la tasa es básicamente la misma, porque hay que ver el convenio doble tributación México-Estados Unidos por el tema de la retención. Ahora, si usted le factura a su compañía, a la LLC en Estados Unidos, seguramente le facturará con algún margen, porque el servicio lo presta usted, Sí, no lo por, lo- presta, por- sí, por lo general lo que hacemos es que en nuestras propuestas comerciales ponemos ya, no sé, te invento, $600 más taxes. claro. Entonces, ese invoice yo lo voy a hacer desde Miami para México. ¿Y hay alguna condición tributaria de beneficio entre Estados Unidos y México o es lo mismo? Correcto. Correcto, correcto. Hay un beneficio porque también hay un convenio para tratar la doble tributación, pero tendríamos que revisar, digamos, el invoice, cómo lo manda y México cómo se lo paga. Porque en México yo entiendo que no le han hecho retención. Así es, efectivamente. Correcto, correcto. Porque distinto es si, por ejemplo, distinto es porque aquí hay dos conceptos. Si yo a través del beneficio empresarial, más allá de usar un software, sino que yo te presento un proyecto y te mando el proyecto, yo me acojo al beneficio empresarial y la tasa de retención es cero en México. Pero si estás utilizando constantemente un software, es decir, yo te creo un usuario, un passcode, ¿cierto? Y tú usas mi software para prestar un servicio en México, yo tendría que estarte cobrando una regalía. De acuerdo, sí, ese es el modelo. En el fondo nosotros disponemos del software y creamos un usuario o Claro. múltiples usuarios, digamos, para el desarrollo inmobiliario, para el banco, para la compañía de seguro, da lo mismo. Y es una suscripción mensual, efectivamente. Claro, y esto como es una regalía tendría que estar sujeto a una retención del 15%. Distinto es que si, por ejemplo, usted le piden un estudio de cómo es el tema inmobiliario en México, cuáles son, digamos, el segmento ABC1 para el cuál es la zona donde compra, usted hace un estudio y se lo presenta, se lo manda, lo descarga de la nube, digamos, ahí la retención es cero. Pero si usted tiene una plataforma, un software que utiliza una compañía mexicana, usted tendría que estar sujeto a una retención del 15% en México, por Buenísimo, la ya, regalía. aclarada la duda. Fantástico, Muchas, a sus muchas gracias, órdenes, Iván. por supuesto. El señor Duarte, claro que se aplica, el caso de la nación más favorecida. em, ¿Cómo se aplica? Hay que mirar, por ejemplo, en el caso de que Chile tiene o realiza a cabo una actividad empresarial, presta un servicio con otro país que no sea México y donde la tasa de retención es 10, claro, yo tengo que solicitar la aplicación de la cláusula de nación más favorecida, por supuesto. Y esto se tiene que abordar directamente con ya sea la Secretaría de Hacienda mexicana o bien con el Servicio de Impuestos Internos. A ver, ahí hay un par de preguntas. El señor Barrientos. Un estado contratante, digamos, el otro estado contratante son ambos países. Un estado contratante puede ser Chile o México y el otro estado contratante es Chile o México. El beneficiario del servicio es aquel que recibe el servicio, el beneficiario de la renta es aquel que recibe el dinero, digamos, o la ganancia por haber prestado ese servicio. Señora María Magdalena Sánchez nos pregunta, nosotros somos una empresa mexicana de software. La factura que queríamos del 15 sería de IVA.
al 16 más retención del 15. Pero ustedes facturarían una licencia. Claro, y este IVA, nosotros sabemos que en México es un IVA virtual, porque yo no lo puedo, digamos, traspasar un IVA porque no recupero un IVA del extranjero, entonces es este IVA que le llaman IVA virtual. Entonces factor 16 y claro, retendría el 15%, porque la retención va sí o sí, por la regalía, porque el IVA, acuérdese que el IVA no está sujeto a este convenio, solamente el impuesto a la renta. Así es, señora Alejandra. Vamos a compartir, vamos a dar seguimiento a esta presentación. Em, si ya no hay ninguna otra pregunta al suscrito. Lo que pasa es de que si ustedes no practican la retención, en el caso de, bueno, ya sea Chile o México, es muy seguro que la hacienda local los vaya a requerir o a visitar por no haber practicado la retención. Entonces, claro, es deseable, ideal, pagar e enterar. De hecho, ¿cómo se enteran los impuestos? Esto es conforme a la norma local, se enteran mensualmente lo que tenga que ver con retenciones. Sí, mire, muchas veces lo que pasa, y esto ya es un acuerdo meramente comercial, cuando uno habla con su contraparte por el tema de las facturas, dice, oye, pero el tema de los impuestos, las retenciones van incluidas o no. Entonces ya yo creo que este es más que un tema de obligatoriedad legal o tributaria, es un tema comercial, de que si yo te voy a facturar, pero yo te facturo, pero yo quiero recibir 100 netos, es decir, 100 más el tema de la retención. Esto creo que ya se trata de más que todo un acuerdo comercial, pero sí o sí tengo que enterar los impuestos a la hacienda en el periodo que corresponda. Sí, ese es el efecto, un delta. O sea, yo tengo que recibir 100, yo te subo 100 más los impuestos que me vayas a retener. Claro, se encarece el costo para quien recibe el beneficio, pero esto es meramente un acuerdo mutuo y comercial. Bueno, ahora sí, yo con todo gusto me despido. Espero esté muy bien. Muchas gracias nuevamente por su atención. Mis datos de contacto están allí para poder mantenernos en comunicación permanente. Cualquier duda, pregunta, incluso una consulta en particular, alguna asesoría, agradecer nos las hagan llegar por esa vía. Así que encantado nuevamente. Muchas gracias y que estén muy bien.